Hoy hay huelga, hay paro nacional de los docentes y como decimos nosotros siempre, uno echa la vista sobremanera cuando hay huelga de docentes porque mal que mal los docentes van signando la diaria, porque todos tenemos, como habitualmente decimos, un pibe en la escuela, alguien que un nieto para llevar, un sobrino, un hijo, algún familiar vinculado a la docencia. Por eso es que cuando los docentes se engripan, nosotros nos resfriamos todos. Y en ese sentido es interesante que el paro no es un paro que hubiese determinado el sindicato de base, digo la ANSAFE, la Asociación del Magisterio de Santa Fe, pero como ANSAFE está enrolada en la entidad madre que es CETERA, la Central de Trabajadores de la República Argentina, y como el paro es de CETERA, alcanza ribetes nacionales. Y el gobierno de la provincia de Santa Fe se maneja con este paro del mismo modo que viene manejándose con los otros paros cuando sí son provinciales. O sea, le quita al docente que falta el cobro del presentismo y además le descuenta el día de trabajo en salarios que están debajo de la línea de pobreza y en un laburo que generalmente está llevado adelante por mujeres que en su mayoría también son sostén de hogar, les es muy complicado poder ausentarse. Entonces, y además el gobierno en esa suerte de política extorsiva también les hace llenar a las docentes una declaración jurada, como si ejercer el derecho a huelga fuese un pecado y les hacen dejar constancia allí que fueron o que no. Y además pone el gobierno a las directoras, que en definitiva son compañeras de laburo, más allá del cargo jerárquico de las otras docentes, o docentes que llevan mucho tiempo en una escuela y que de pronto una queda de directora, pero guardan una relación personalísima porque una escuela pública es toda una comunidad. Entonces obligan a esa confrontación porque son las directoras las que tienen que ir a pedirle a las maestras que les digan si van a hacer huelga o no, las convierten casi en delatoras. Bueno, ese es el procedimiento que ha elegido el gobierno para poder detentar después la idea de los 185 días de clases. Como si el hecho de tener 185 días de clases garantizaría la excelencia educativa. Pero esa es otra discusión. Lo que uno se pregunta es, ante la cercanía, digo, de los comicios el domingo 26 de octubre, quiero decir, nada de tiempo, lo que uno se pregunta es si efectivamente esta ruptura de la relación del gobierno provincial con el trabajador público va a ser mella electoralmente. El antecedente que uno puede observar, y a partir del deterioro de la relación, porque habrá que recordar que cuando Maximiliano Puyaro se erigió en gobernador de la provincia, el sector de trabajadores públicos, docentes, oficinistas, empleados, enfermeros, etcétera, lo acompañó masivamente. Recuerden ustedes que Puyaro sacó más de 1 millón de votos. Es imposible hacerlo sin ese sector tan trascendente. Y a partir de ahí hubo una sangría de votos, porque los derechos de los trabajadores públicos se vieron afectados. En el terreno de lo material, con la pérdida del salario, ¿no? Con la discusión paritaria. Pero en otro escenario, en el campo de lo simbólico, y a esto nosotros queríamos ir, uno tiene un gran interrogante, porque más allá de decidir el gobierno provincial violar el derecho a huelga, retomar aquel presentismo que tanto le había costado a Carlos Reutemann. Además de todo eso, el gobierno ha sido muy belicoso discursivamente contra el empleado público y sobre todo contra el sector docente. Y es muy caro a los sentimientos de la provincia de Santa Fe. Porque evidentemente un sector del gobierno, por lo menos importante, o por lo menos el que lleva la voz cantante,
tiene un vínculo con aquel esfuerzo gringo del campo, reivindica todo el tiempo la producción. Y está bueno, porque uno también reivindica la idea de una provincia productiva, pero deja la sensación cuando el gobierno habla o alguien habla por el gobierno de cierta subestimación de lo que es el trabajo público. De ver más que un trabajador público, un servidor público en ese laburante, ver una empleada tipo como la que inmortalizó Antonio Gasalla. La mal llevada, la vaga. La sensación que uno tiene es que el gobierno provincial, cuando habla del trabajador público, no ve a una maestra que hace 100 kilómetros a dedo en el norte de la provincia, en rutas inhóspitas, para ir a dar clases a una escuela rural. La sensación que a uno le queda cuando el gobierno habla del trabajador público es que no ve a una enfermera que se debate en un zanco de un pueblito olvidado sin los insumos principales. La sensación que a uno le queda cuando el gobierno habla del trabajador público es que no ve a un pibe que se escapó de un mal ambiente en el barrio y se convirtió en policía, y que también hace dedo en la autopista. Es muy frecuente verlo porque vive en un lugar y su destino es otro y labura 48 horas seguidas y verdaderamente arriesga el pellejo porque la calle está muy complicada. La sensación que a uno le queda cuando el gobierno mira a los trabajadores docentes y cuando mira a las enfermeras y cuando mira a cada trabajador público es que no está viendo a un sujeto merecedor, por utilizar un término tan de moda en este tiempo, de el salario digno, de llegar a fin de mes, de poder solventar a su familia, de aspirar a la movilidad social ascendente. Esa es la sensación que se trasunta toda vez que el gobierno o alguien a nombre del gobierno declara. Y este es el gran interrogante que uno tiene. Uno podría presumir que ya el gobierno ha tomado nota de esto, porque en las últimas elecciones, después de la que consagraron a Puyaro como gobernador, hubo 2 más, al gobierno no le ha ido bien. Pudo mostrar una victoria pírrica, pero perdió aproximadamente 500.000 de votos. Y uno tiene para sí que, más allá de las encuestas y de lo que pudieran decir, no ha habido desde ningún lugar un ápice de reconciliación entre esos sectores públicos y otros afectados por la economía y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Esto permite presumir que de aquella última elección en la que Maximiliano Puyaro, que además ahora no va él encabezando la boleta, perdió 500.000 de votos, en este escenario debería tener de piso lo mismo. Lo que resta contestar es si ese voto enojado se quedará en su casa porque sigue pensando que todo es más o menos parecido, si se irá, si es que se puede, ¿no?, más a la derecha de Puyaro y buscará opciones en las que, por ejemplo, La Libertad Avanza aparece como una de las cartas, o si finalmente le devolverá a los embajadores a un peronismo que se muestra unido, que se muestra esperanzado, que se muestra caminador del territorio y que aspira a recuperar entre los enojados con Milei y un sector público muy enojado con el gobernador Puyaro, algunos votos que alguna vez le pertenecieron y que como consecuencia de poder recuperarlos, eso le permita dar el gran batacazo en las elecciones. Por ahora son todos interrogantes que vamos a contestar recién, o van a contestar las urnas, o van a contestar ustedes cuando vayan a votar el domingo 26. Por ahora nosotros no somos como esa señora que se ha hecho tan famosa, que viene del Uruguay y que anda pronosticando, cuyo nombre yo no recuerdo muy bien más allá de su fama, y preferimos no hacer pronósticos. Pero al menos estos interrogantes tengan por cierto que están absolutamente en juego cuando lleguen los comicios.